Vivimos en una sociedad cada vez más consciente de la salud mental, pero cuando hablamos de heridas emocionales y apego, aún nos cuesta reconocer cómo nuestras experiencias tempranas influyen en la vida diaria. A menudo repetimos patrones sin entender su origen, cargamos con una autoexigencia asfixiante o sentimos que algo en nosotras no está bien, cuando en realidad lo que necesitamos es comprensión, seguridad y un espacio donde sanar sin juicios ni culpas. Nuestra invitada de hoy, Marta Segrelles, es psicóloga y psicoterapeuta especializada en apego y trauma. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con infancia, familias y adultos, integrando distintos enfoques para ayudar a reparar heridas del pasado y recuperar la autenticidad en el presente. A través de su trabajo en terapia, su divulgación en redes y sus libros Abraza a la niña que fuiste y Querida mamá, me dueles, ha acompañado a miles de personas a entenderse con más claridad y menos culpa, recordándonos que nunca hubo nada malo en nosotras. Hoy hablaremos con ella sobre apego, trauma y reparación emocional y aprenderemos cómo construir relaciones más seguras tanto con los demás como con nosotras mismas. Bienvenida, Marta. ¿Qué tal si para empezar, nos cuentas un poco sobre ti? Empezaste en la psicología infantil y luego te especializaste en apego y trauma. ¿Cómo fue ese proceso? Pues me fue un poco llevando la vida, ¿no? Y las prácticas que estuve haciendo en el centro donde trabajaba, que me di cuenta que al final trabajar con niños tenía que ver con trabajar con la escuela, con trabajar con la familia y que había mucha parte donde era muy importante la conexión con la población adulta, ¿no? Entonces de ahí me empecé a especializar en apego y trauma, que es este enfoque, ¿no? De no dejar de ver cuando somos adultos a ese niño que llevamos dentro. Y ahí pues me empecé a especializar y encontré como las dos maneras, ¿no? De seguir trabajando con infancia, pero desde otro lugar. Y un pilar de tu trabajo es la psicología integradora humanista. ¿Cómo explicas este enfoque a alguien que nunca ha oído hablar de él? Pues para mí la psicología integradora, ¿no? Es aquella que combina diferentes corrientes y además tiene a la persona como un todo donde incluimos emociones, pensamientos, el cuerpo, la mente, ¿no? Y para mí es algo donde reúne y nos permite como hacer una intervención y un trabajo muy personalizado. Porque esto, en realidad, ¿cómo lo aplicas en terapia? Claro, dentro de este enfoque, la herramienta principal para la terapia es el vínculo que creamos con la persona, ¿no? No es tanto cuando alguien nos explica que está triste y qué herramientas le podemos ofrecer para que lleve mejor la tristeza, para que la pueda expresar, para que la pueda atravesar, sino que a través de esa expresión de la tristeza en sesión vemos qué necesidades han podido quedar descubiertas, qué palabras no fueron dichas, en qué momento se interrumpió, ¿no? Esa regulación emocional. Entonces, en la terapia no es como una herramienta como tal, sino que a través del vínculo reparamos aquellas heridas que ya cargamos de otros vínculos, ¿no? Y construimos lo que se llama un apego seguro adquirido. Claro, porque aquí hablamos, se habla mucho del concepto de la niña interior y de la importancia que tiene pues conectar con ella, pero ¿cómo podemos empezar a conectar con esa parte de nosotros? Al final el concepto de la niña interior habla de aquella parte de nosotras más vulnerable, ¿no? Aquellas necesidades también que han podido quedar insatisfechas, ¿no? Y es lo que vemos en terapia, todas aquellas necesidades emocionales que no fueron atendidas, que no fueron escuchadas, que no fueron validadas. Aunque también hablar de niña interior, más allá como de lo que pasó, no ocurrió y lo que faltó, también es volver a conectar con nuestra esencia, con la espontaneidad, con el juego. O sea, es como recuperar mucho esta confianza auténtica en que nosotras podemos acompañarnos y sostener ahora como adultas todos los procesos emocionales que vayamos a ir atravesando en la vida. Y la cosa está también en que hay muchas personas que dudan
de que su malestar tenga raíces pues, con su infancia. ¿Cómo pueden identificar esta conexión? Pues mira, siempre se habla como de estas reacciones emocionales, ¿no? Que, por ejemplo, si yo he quedado con una persona y me ha cambiado el plan o llega tarde o al final no puede venir al encuentro, es algo que en cierta manera me va a generar malestar. Pero cuando ya tenemos como una herida, ¿no? de abandono, de rechazo, algo previo en los vínculos, todas esas escenas más cotidianas que nos pasan en el día a día, nos cuesta mucho como seguir adelante con ellas, ¿no? Todas aquellas experiencias que vivimos en los vínculos nos afectan de una manera bastante intensa y sobre todo no acabamos de entender por qué reaccionamos así, porque cuando miramos en el contexto actual parece como que eso no le explique, ¿no? Entonces, muchas veces es como esta sensación de falta de información, como que nos falten piezas de un puzzle, ¿no? Como que tengamos como ciertos vacíos de poder decir, yo no entiendo por qué soy así o por qué funciono de esta manera o por qué repito patrones si yo tengo claro que no quiero ir por allí, pero algo me pasa que al final acabo haciendo esto. O tengo muy claro que en mis relaciones me gusta más este tipo de dinámicas y al final, sin poder evitarlo, acabo reproduciendo otras que me disgustan, ¿no? Sobre todo como este aspecto a nivel emocional y a nivel relacional, el no entender y el poder quizá en algún momento donde la reacción sea algo natural, sentirnos como que eso nos va de las manos, ¿no? Como que se siente algo descontrolado. Porque, ¿cuáles son las señales de que una herida de apego sigue, bueno, pues influyendo en nuestra vida adulta? Al final, poder hablar como de heridas de apego significa de nuevo como conectar con esas experiencias que han quedado a medias, ¿no? Con aquellos aprendizajes que no se han logrado hacer, con aquella seguridad que no hemos percibido en los vínculos, ¿no? Y quizá pues toda esta desconfianza que nos surge en relaciones, ¿no? Todas estas sensaciones como de estar alerta en una relación, donde quizá nuestra vivencia actual no es una vivencia de tensión, de ciertos imprevistos, de negligencia, pero como que nuestro cuerpo no puede como descansar y sentir esa seguridad. O a veces quizás nos impide también a la hora de poder intimar, ¿no? Y poder como acercarme, ser vulnerable ante la otra persona, ¿no? Tengo como esa distancia que por lo que he vivido en el pasado me quedo lejos, ¿no? Y tengo como mucho deseo de aproximarme y de tener una conexión genuina y auténtica, pero por el rechazo, por las experiencias que he tenido tempranas, siento como que mejor así, ¿no? Como no vincularme, pues para no sufrir. Y en este sentido, ¿cómo influye este miedo al abandono en la forma en que hoy nos relacionamos? Al final el abandono se puede presentar de muchas formas, ¿no? Y algunas que me vienen a la cabeza es esta sensación de, para que yo no me sienta abandonada de nuevo y vuelva a conectar con ese dolor, pues quizá prefiero abandonarte antes, aunque sea como lo que más temo, ¿no? Pero es como, prefiero no volver a pasar por este dolor, pues cuando estoy sintiendo algo por otra persona, cuando me estoy ilusionando, es como que lo corto en seco, ¿no? O creo que no es para mí, o que yo no estoy hecha para ese tipo de sensaciones agradables, ¿no? Como que mi cuerpo ha aprendido a vivir en cierto estado de tensión y esas relaciones quizá que me dan seguridad siento que me aburren, que son demasiado tranquilas, que me falta chispa, ¿no? Entonces esa sensación como de abandono puede aparecernos en esta vida adulta con nuestras relaciones tanto de pareja como de amistad, sentir como que en cualquier momento algo va a pasar o que nos van a conocer más o que algo van a ver de nosotras o que en un pequeño malentendido como que no lo vamos a poder superar, ¿no? Como que esa confusión que puede haber en los vínculos, que es algo natural, ¿no? Como esas rupturas, de esas decepciones que desde ahí podemos reparar. Cuando hay una herida de abandono no creemos que vayamos a poder construir, sino que vamos como a romper con esta relación porque hay algo como que nos está diciendo que vamos a volver a sufrir de nuevo. ¿Y esto en realidad cómo se trabaja? Porque no parece fácil. Claro, al final hay muchas personas que en terapia, como decía antes, ¿no? Este aspecto
de poder trabajar a través del vínculo esas experiencias, ¿no? Y todas las creencias que tengo sobre mí, sobre lo que va a ocurrir en las relaciones, por también lo que he vivido en mi infancia y en mi pasado, poder reconstruir tanto ese aspecto de mente, ¿no? Como con las creencias, con todo aquello que hemos vivido, como también de cuerpo, ¿no? De poder sentirme en una situación como que me puedo sostener y que es segura, ¿no? Entonces, en terapia vamos haciendo algunos ejercicios más somáticos como para traerle seguridad al cuerpo, también algunos ejercicios más mentales, más de construir, más visualizaciones. Sería como difícil explicar cómo lo hacemos, pero al final, como por resumir, es todo aquello que traemos aprendido, de alguna manera desaprenderlo y volver a construir una idea más actualizada de lo que son las relaciones, de lo que es la seguridad en ellas, porque a veces hay seguridad que es una seguridad familiar, ¿no? De que esto me suena que es así las relaciones, pero no es una seguridad segura. Yo, por ejemplo, sí he estado acostumbrada a que las relaciones en mi casa sean imprevisibles, voy a sentir como cierta familiaridad en esa sensación y voy a buscar eso, pero eso no quiere decir que sea lo más seguro para mí, ¿no? Entonces es volver a construir ese concepto de seguridad tanto en la relación conmigo misma como en la relación con los demás. Y aquí también de alguna forma podemos hablar sobre el miedo a decir que no o a callarnos, pues para evitar de cierta forma el conflicto. ¿Qué podemos hacer para evitar también este patrón? Al final, desde este enfoque de apego y trauma, hay un modelo terapéutico que se llama IFS, que son las siglas en inglés de Internal Family System, y esto habla mucho de estas partes de nosotras que son innatas, que nos definen, pero que con las experiencias traumáticas se vuelven extremas, ¿no? Y quizá yo soy una persona que me gusta ayudar, que soy observadora, que soy detallista, pero cuando eso se vuelve extremo me puedo convertir en una persona más complaciente, que le cuesta decir que no, que tiene dificultad para poner límites, que prioriza las necesidades que tienen los demás a las necesidades propias, ¿no? Entonces, todo este patrón que he aprendido a funcionar así en las relaciones por el hecho también de lo que hablábamos antes, ¿no? De esas heridas, de si yo digo a todo que sí, si yo no me niego, quizá esas personas van a estar más satisfechas conmigo, quizá esas personas van a estar contentas conmigo en la relación, quizá esas personas así no me abandonan y no me rechazan, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras que hemos aprendido a funcionar y a relacionarnos, y en terapia es aquella de decir, vale, pues no me había dado cuenta que esto que creía que era mi personalidad, en realidad es una parte de mí que está interviniendo en esa relación, y poder ver cómo me quiero relacionar sabiendo que para mí va a ser importante cuidar las formas a la hora de comunicarme, pero que también va a ser importante poder expresar lo que me enfada y lo que me molesta. Y hablando de relaciones, en tu libro Querida mamá, me dueles, exploras la relación madre-hija y su impacto en nuestra vida. ¿Qué te llevó a centrarte en esa dinámica y por qué es importante? Primero escribí Abraza a la niña que fuiste, ¿no? Que hablaba de las heridas de infancia y la niña interior, y en realidad fue más una petición de la editorial, ¿no? De, oye, hemos estado hablando de heridas y vemos que quizá las heridas que también las personas sufren más tienen que ver con su familia, y además de con su familia, con su madre, porque es una figura más tabú, porque se presupone también de la figura materna en el ideario, ¿no? Una persona como más dulce, más cariñosa, más atenta, y quizá no ha sido así, ¿no? Entonces era un espacio como para poder hablar de aquellos vínculos que tanto en la infancia como en la vida adulta, pero sobre todo en la infancia porque dependemos de ellos, son importantes, y qué pasa cuando ese vínculo, como decíamos antes, no es seguro, ¿no? Y no me permite desarrollar todas mis capacidades y no me permite desarrollar toda la seguridad de confianza en los vínculos, tanto de creer que yo soy capaz de afrontar situaciones como de sentirme capaz de delegarlo en otros que me acompañen y que me cuiden, ¿no? Entonces, hablar de la madre en este caso era algo muy importante para poder ver todo ese proceso de seguridad y de heridas. Y esto nos lleva un poco también a pues, bueno, la importancia de sentirnos vistas y escuchadas pues desde que somos pequeñas. ¿Cómo podemos empezar a darnos ese reconocimiento cuando ya estamos en la vida adulta?
Pues a mí una manera que me gusta mucho es a través de la validación, ¿no? Poder escucharnos. Normalmente cuando nos escuchamos con todas estas heridas siempre nos vamos como a cierta conclusión, ¿no? De esto no está bien, esto es demasiado, o debería sentirme más así, ¿no? Y el poder validar esos estados emocionales que a veces no elegimos. Yo no elijo en un momento determinado sentirme triste, pero sí poder elegir cuando aparece qué hago con esa tristeza, ¿no? Cómo me hablo, qué hago con ella, y muchas veces, como por todos esos mensajes recibidos, cuando de repente me siento triste, pienso, no debería sentirme así, o esto quizá otra persona ya no se sentiría de esta manera, o es que yo soy demasiado intensa, o es que yo no he aprendido a hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, poder validar esos estados de que no lo elegimos, sentimos emociones tanto agradables como desagradables, y poder acompañarnos a atravesarlas, ¿no? Y para mí, como un primer punto, tiene que ver con aceptar aquello que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Y en el libro también lo comento, pues con el tiempo, ¿no? Con el temporal, decir, pues una cosa es decir, me apetecía salir porque está lloviendo, y todo el recorrido que hago quizá como para aceptar que está lloviendo y que tengo que salir de casa y cambiarme el calzado y llevarme un paraguas, ¿no? Y muchas veces esto que es tan fácil a veces de adaptarnos, interiormente es algo como que se vuelve mucho más complejo por todos aquellos cambios que tengo que hacer, porque supone también tradicionar de alguna manera o desdecir todo aquello que yo conozco sobre las emociones y sobre todos aquellos mensajes que he recibido de cómo lo tengo que hacer para hacerlo bien. Hablas mucho también sobre la necesidad de crear espacios de seguridad en las relaciones, pero ¿cómo se construye un vínculo más seguro con una misma antes de buscarlo con los demás? Mira, al final, aunque me preguntas como por esto, ¿no? Siento que es inevitable pensar en cómo nos tratan también los demás. ¿Qué hace que una persona se sienta segura con otra? ¿Cómo me siento con las otras personas cuando yo me siento que puedo ser yo misma, cuando no me juzgan? Eso también nos da muchas pistas de qué es lo que necesito hacer conmigo misma, ¿no? El poder, yo pienso quizá en una amiga de cualquier cosa que le cuente, todavía no me he sentido juzgada por ella, ¿no? Pues trata de entenderme, trata de, con curiosidad, de hacerme preguntas, trata de acompañarme sin juzgar lo que siento y validando que me pueda sentir así, aunque a ella no le pase eso. Y eso nos da muchas pistas, ¿no? De qué necesito hacer yo conmigo, porque al final, para que todas estas enseñanzas relacionales se vuelvan algo interno, primero tienen que ser algo externo, ¿no? Si yo no sé cómo se hace esto de no juzgarme, hay veces como que no sé hacerlo sola, y sobre todo con algo relacional es algo que no voy a poder hacer sola, por mucho que quiera, ¿no? Si yo me estoy diciendo que confío mucho en mí, que soy capaz, pero tengo muchas personas alrededor que no me apoyan, que no dicen el mismo mensaje que yo, que incluso lo ponen en duda, lo cuestionan o le dan la vuelta, ¿no? Porque me dicen que nada de confiar en mí, que soy un desastre, que soy una torpe. Todo aquello que siento dentro como algo muy firme, voy a empezar a dudar, ¿no? Entonces, para mí es importante también hacer esa mirada hacia afuera de cuáles son las cosas que hacen que yo me sienta cómoda con otros, para que pueda tener esa primera pista para saber qué necesito yo conmigo misma. Porque en tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los desafíos más comunes que enfrenta una persona adulta al intentar establecer vínculos afectivos seguros teniendo todo esto en cuenta? Pues cuando hablábamos antes, ¿no? De estas heridas de apego, hay un círculo de seguridad que se llama, que es una teoría a través de un programa de padres para hijos para construir relaciones más seguras, que me ayuda mucho como a expresar todas las dificultades que pueden haber, ¿no? Al final este círculo habla de que cuando somos padres somos unas manos que nos ayudan a ser una base segura para las criaturas, pero también un refugio seguro, ¿no? Una base segura desde la que salir a explorar y un refugio seguro al que volver, ¿no? Y donde se genera como esa interdependencia, ni tener un exceso de independencia, ni tener un exceso de dependencia, ni tampoco una falta, ¿no? Sino tener esa interdependencia. Entonces, cuando han habido fallas en estos dos extremos de los que hablaba, es probable que en mis relaciones tenga problemas o para sentir que
sé hacer las cosas sola y siempre necesite depender de alguien, o para dejarme confiar en que los otros también son capaces de acompañarme, de mostrarme vulnerable. Cuando yo he tenido la experiencia en esas fallas en la independencia, ¿no?, donde yo necesitaba algo y nunca nadie acudía a mí, al final yo aprendo de las relaciones que para qué voy a pedir si es que no me van a escuchar, o para qué voy a decir algo si esto nada va a cambiar, ¿no? Entonces, todos aquellos aprendizajes de todas esas experiencias que han quedado interrumpidas o que han quedado insatisfechas me van a hacer creer que esto va a ser siempre así y voy a tener esas heridas y esa repercusión en mi vida adulta, sobre todo como en esos extremos de los que hablaba ahora. Y con esto a veces nos cuesta aceptar que ciertos vínculos no son saludables y bueno, nos aferramos a ellos ya sea por lealtad o por miedo al cambio. ¿Cómo podemos soltar a alguien sin sentir que de alguna manera pues, le estamos fallando? Claro, es difícil, ¿no? Porque no vamos a poder ahorrarnos la incomodidad. Por ejemplo, cuando antes hablábamos de poner un límite, no voy a poder hacerlo de una manera sin sentirme culpable si nunca lo he hecho. Si sé que quizá, pues no sé si la persona le va a sentar bien, si tengo miedo a las consecuencias que eso pueda generar. O sea, esto que decimos a veces con el miedo de voy a tener que hacer las cosas con miedo en vez de esperar a no tenerlo, es como mucho más realista saber que quizá esta incomodidad va a estar presente, ¿no?, en las relaciones. Y a veces también nos aferramos porque sobre todo en estos aspectos donde las necesidades han estado como más sujetas a otra persona, es propio que haya como también un vínculo más traumático, que la persona que ha tenido que ser la que me proporcionaba ese apoyo y ese cuidado, quizá haya sido como la persona que no lo ha hecho, pero de alguna manera es de quien lo espero. Entonces, eso a nivel familiar es algo como que vemos con mucha frecuencia en terapia, ¿no? Porque aunque yo en la actualidad pues vea que quizá mi madre me trata de una manera que no me hace sentir cómoda, que no me ayuda, que no es lo que yo elegiría para mis relaciones, no puedo evitar que cuando tenga un mal día o que cuando llevo muchos días sin verla, pensar en ella y poder volver, ¿no? Y a veces este camino de dejar de relacionarnos con aquellas personas que nos hacen daño no es algo tan sencillo, y si hablamos como a nivel de pareja también ocurre algo similar, ¿no? Estos vínculos donde el amor y el miedo pues han podido también estar más mezclados, ¿no? Y sobre todo como experiencias de infancia que no se han nombrado de esa forma, sino que me vienen como muchas personas a la cabeza donde quizá pues otro progenitor estaba observando pues un trato que no era bueno y se nombraba quizá diciendo, bueno, pero no hagas caso a tu madre, ya sabes cómo es, ella no te lo dice de verdad, ¿no? Entonces nos hemos quedado como en la superficie de los vínculos creyendo que pues esto lo perdono porque en el fondo sé que no lo dice por hacerme daño, porque en el fondo es buena persona, ¿no? Y esto es algo como que también tiene que ver mucho con esas ideas de las que hablábamos antes y que en terreno familiar nos ocurre y luego se repite como también en otros lugares. Claro, y es que cuando luego nos damos cuenta de que tal vez estamos pues atrapadas, por decirlo de alguna manera, en dinámicas poco saludables, ¿cómo podemos empezar a cambiarlas? El primer paso siempre es como poderlo hablar y de alguna manera identificarlo, porque esto normalmente pasa que cuando las personas vienen a terapia, vienen también como con este aspecto del que me preguntabas, vienen como sobre todo porque hay alguien en el entorno como que me dice que esto no está bien, pero yo no lo tengo claro, o hay alguien de mi entorno que está preocupada, o ya no me relaciono tanto con mis amigas porque no entienden que yo esté con esta persona, ¿no? Entonces, este aspecto, cuando la persona va tomando conciencia y va pudiendo como separar, ¿no? Porque muchas veces quizá no lo nombran como que hay un problema de la relación porque siente que tiene que ver con ellas. Es que creo que yo pido demasiado y por eso genero estas dinámicas. Es que creo que soy yo la que genera como toda esta reacción en el otro. Es que creo que soy yo que en el fondo es que cómo no me van a tratar así, si es que a veces también soy como muy pesada, muy intensa, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando realmente se identifica esto
más allá de lo que soy yo, sino de algo que me pasa en las relaciones, no es algo que yo esté generando ni que haya podido atraer, sino es algo que están haciendo conmigo y que yo creo que es por mi culpa de alguna manera. Entonces, cuando ya realmente tengo ese espacio para poder separar y verbalizar que quizá hay veces que esa reacción no tiene que ver conmigo y que muchas veces igual no tiene nada que ver con algo que he hecho yo, ya tenemos como un primer paso como muy grande, ¿no? Porque aunque ahora lo podamos decir así directamente, como más fácil de cuando pasa esto, en terapia nos lleva muchas sesiones y muchos meses porque hay como toda una realidad y toda una construcción de identidad basada en unas creencias que no hace que nos podamos como cuestionar que quizá la mala no seamos nosotras, ¿no? Sino que quizá yo no estoy generando nada y esto es una repercusión de algo que no he decidido yo. Porque en este sentido, ¿qué estrategias recomiendas para que las personas puedan cultivar una relación pues, más compasiva consigo mismas? Al final, para ser compasiva, me tengo que dar cuenta que estoy sufriendo, ¿no? Yo no puedo ser compasiva. Por ejemplo, imagínate que mientras estamos haciendo esta entrevista, yo estuviera escuchando el perro de un vecino ladrar y que me estuviera como distrayendo de la entrevista. Probablemente mi primera reacción pues, sería cerrar la ventana, sería estar enfadada por el ruido, porque no puedo estar en silencio. Y quizás si me asomo a la ventana y veo que lo que le pasa es que se ha quedado fuera y que está reclamando que el vecino le abra porque está lloviendo, por lo que sea, igual ahí conecto más con, hostia, pobrecito, ¿no? Y conecto con esa compasión de, ahora lo entiendo, ¿no? O sea, la compasión también lleva como muy ligada a la comprensión. Y muchas veces ser compasiva no me sale directamente porque no comprendo por qué estoy así o por qué me pasa esto. ¿No? Entonces, cuando voy comprendiendo que lo que me ocurre tiene este nombre, que esto me genera daño, que el efecto que tiene en mí, pues estas reacciones o esta forma de funcionar está siendo perjudicial, entonces puedo volverme más compasiva, ¿no? Pero sí que creo que es como importante comprender y luego ver el daño para volverme compasiva. ¿Y cuál crees que es el mayor mito sobre trauma y apego que puede circular en redes? Pues creo que cuando hablamos de trauma hay como mucho esta creencia de que para identificarme con haber vivido algo traumático tengo que haber vivido algo muy grande, ¿no? Es como que no puede ser que yo me esté identificando con las reacciones que explican estas personas con un trauma porque lo que a mí me ha pasado no es tan grande, ¿no? Por eso me gusta explicar cómo esa diferencia entre el trauma con T mayúscula, que es este evento puntual que genera toda esta repercusión en mí, y el trauma con T minúscula, ¿no? Que son hechos más relacionales, cotidianos, que se van dando de una manera repetitiva y que generan, ¿no? Como esta gota erosionando la roca, ¿no? Como que gota a gota ha generado como ese daño, ¿no? Y creo que también, ¿no? Como por la parte de trauma y por la parte de apego, como que hemos hablado tanto como del apego y de los estilos que existen, como que llegamos como a la conclusión de que el apego es malo, ¿no? Y de que tener como esos estilos más inseguros es algo que tengo que quitarme de encima porque esto es una manera como muy mala de definirme, ¿no? Y porque es que muchas veces en sesiones, cuando alguien empieza a terapia, como que ya trae como muchas etiquetas, ¿no? Con toda esta divulgación de vengo a terapia porque tengo un apego ansioso, soy apego ansioso y esto es lo que me ocurre, ¿no? Entonces creo que toda esta parte, ¿no? de que esto que nosotras utilizamos para definir, ¿no? La seguridad, cómo han sido esas experiencias tempranas y entender ahora por qué me pasa esto, quizá en redes al final al tener como menos tiempo para divulgar es como más blanco y negro y no vemos como los grises y los matices que vemos en terapia y vienen como con esta idea de que todo aquello que me pasa en las relaciones, ¿no? Y tener apego es malo, ¿no? Se nos lleva como quizá hacia ahí. Y diría que son como estas las cosas que siento que, o sea, mitos de salud mental, los que quieras, pero los que pienso ahora como que me repercuten a mí directamente en terapia, cuando alguien quiere empezar y se va encontrando como con esos mitos que trae,
pero sobre todo con eso, con las clasificaciones que existen de esto está bien, esto está mal, esto bueno, esto malo, que nos dificulta a la hora de construir mi propia creencia de todo esto, mis propios valores, mis propios pensamientos acerca de un tema, pero sí, diría que son estos dos los mitos. Y bueno, ya que te pregunto por redes, tú en tu perfil analizas este tema a través de series y películas. ¿Tienes alguna escena que te haya impactado especialmente o bueno, que te parezca interesante comentar? Sí, es verdad que aunque me gusta mucho mirar películas y series en mi tiempo libre, no puedo como evitar el verlos desde esa perspectiva, ¿no? Y recuerdo una escena en concreto de una serie, nada que ver con la psicología como a priori, porque era de una estación de bomberos, pero donde se veía como de todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? De una persona que estaba a ver, la serie se llama Estación 19 y era una escena de terapia de una de las personas que trabajaban en esa estación, era una chica, una bombera, que estaba como intentando ascender, ¿no? Y que en ese puesto o en esa lucha por el ascenso se acaba como a reducir como una parte muy exigente que descuidaba sus relaciones o que llegaba a límites muy extremos de no descansar, de hacer mucho ejercicio, de no salir a cenar porque tenía que estudiar no sé qué, ¿no? Entonces recuerdo como que en esa escena pues los compañeros le empiezan a decir, su pareja también le empieza a decir y un poco a regañadientes asiste a una sesión de terapia y allí, ¿no? Como que trabajando y usando también como este concepto de niño interior, llegan como a una escena donde esta chica recuerda que cuando era pequeña y había ido a hacer una carrera con su prima, que el padre de ella estaba mirando esa carrera y cuando la prima ganó, dice, jolín, yo nunca le había visto a mi padre poner esa cara con nada que hiciera yo. Y yo vi que mi prima ganaba todas las carreras y pensé, ser la mejor en todo lo que me proponga es lo que tengo que hacer para ver a mi padre con esa cara, ¿no? Entonces esto lo hacía, ¿no? Y era una escena que de hecho en el perfil Instagram está en los vídeos porque me impactó mucho y me gustó porque era una representación de esto donde se veía que cuando le invitaba, ¿no? A imaginarse a esa niña como si la cunase, ¿no? Como si la recordase y le pudiera como de alguna manera quitar, ¿no? Esas creencias que había hecho y que aunque no ganase, aunque no fuese la mejor, que sí que tenía su amor, ¿no? Cosa que de pequeña no había aprendido. Y esta es que hasta la grabé porque me gustó tanto que dije esto lo tengo que compartir. Y luego hay otro tema que también me parece bastante interesante, que es el de la memoria corporal, porque esto, ¿qué papel juega exactamente en la sanación del trauma? Es decir, ¿cómo podemos aprender a escuchar esa memoria corporal? Claro, al final cuando vivimos algo traumático, muchas veces no tenemos recuerdos de ello. Lo que tenemos son reacciones en nuestro cuerpo, ¿no? De lo que ese trauma o esos traumas han dejado, ¿no? Esa huella y esa repercusión. Entonces, claro, esa memoria corporal de lo que decíamos antes de en una situación cotidiana, ¿no? De pues imagínate que comparto piso, ¿no? Y estoy viendo la tele porque ya acabo de trabajar y estoy como descansando, pero cuando oigo que alguien va a entrar en casa, como que me pongo recta y me pongo a hacer alguna cosa como para parecer productiva, ¿no? Entonces, al final, todos estos estados que nos sobresaltan y que también a veces nos dejan como más apagadas, ¿no? De pues me pongo a mirar la tele, ya no me pienso en nada de lo que me ha pasado hoy, me desconecto un poco de mis emociones, ¿no? Es toda esta parte corporal que reside en nosotras y que tiene que ver con un sistema nervioso desregulado, ¿no? Que por todo lo que hemos vivido se ha quedado alterado y a veces en momentos donde quizá tengo que tener como ciertos niveles de activación para afrontar algunas situaciones no los tengo y quizá en momentos donde necesito como tener cierto estado de relajación tengo un estado de tensión y de alerta que no entiendo de dónde viene, ¿no? Y esto en las relaciones también nos ocurre, pero sobre todo es por este aspecto, ¿no? De cuando hay algo que atravesamos, quizá no lo recordamos, quizá ha pasado mucho tiempo, pero en nuestro cuerpo ha quedado toda esa memoria y todo ese aprendizaje a nivel del sistema nervioso y es el que necesitamos también restaurar
y enseñarle cómo a vivir en estados también de calma y poder tener como estos estados preparados pues para la lucha y para la huida, que nos sean de alguna manera a favor de nuestra supervivencia y a favor como de esas relaciones, ¿no? Como decíamos antes, no puedo evitar que mi cuerpo también reaccione así, pero darme cuenta de cuáles son los estados en los que estoy para poder de alguna manera como restaurar esa confianza, esa seguridad y volver a la calma. Y antes de terminar, para quienes quieren empezar terapia para sanar este tipo de heridas, o bueno, heridas de cualquier tipo en realidad, ¿qué deberían tener en cuenta a la hora de elegir un profesional? Pues mira, antes cuando hablábamos de la terapia integradora, a mí me gustó mucho saber que el éxito de alguna manera de la terapia había un 80% que tenía que ver con el vínculo que se generaba con la alianza terapéutica y un 20% con el enfoque y las técnicas empleadas, ¿no? Como que para mí es muy importante que la persona que te vaya a acompañar te sientas en confianza para poder expresar y mostrarte vulnerable y también confiar en los recursos que tiene la otra persona como para poder sostenerte cuando te muestres vulnerable, ¿no? O sea que para mí algo que me parece súper importante sería el feeling y también para nosotras, ¿no? Como profesionales, es decir, para mí como psicóloga también es importante este feeling y saber que puedo acompañar a la persona y que me va a ser fácil como separar nuestras vidas, ¿no? Y que voy a poder escucharla de manera objetiva y que no voy a proyectar nada, ¿no? No voy como a sentir esa transferencia ni contratransferencia para poder decir, oh, pues es que si yo ahora estoy atravesando una ruptura amorosa y la persona necesita que yo la acompañe en este proceso, pues conocerme a mí y saber si yo en ese momento estoy preparada, estoy motivada y voy a poder hacer un buen trabajo para la persona, ¿no? O sea, como que el feeling para mí sería como algo que no es unidireccional, sino también a tenerlo en cuenta como profesionales, pero sobre todo para alguien que quiera hacer terapia, algo que le llame la atención, porque al final a veces en una recomendación, pues lo que a mí me puede ir bien, quizá a otra persona no es lo que necesita, ¿no? Pero bueno, algo como que cuando lo oigas te pueda hacer clic, ¿no? El enfoque también será muy importante, ¿no? Si tenemos como aspectos que coincidan, será genial ese momento de coincidir en el aspecto, en la modalidad y con la persona, pero sí que es cierto que para mí pues a veces ha sido importante como ese feeling, ¿no? Aunque no haya llegado a la persona directamente, sino que me la hayan recomendado, aunque sea una recomendación, pues chequear si a mí también me hace sentido que la persona sea, bueno, que sintonice con ella. Pues sí, creo que es muy importante tener esto presente y creo que es una muy buena forma de cerrar con la entrevista de hoy. Así que, bueno, Marta, muchísimas gracias por la charla de hoy, por estar aquí con nosotros y espero que estés tan encantada como nosotros de tenerte aquí. Ha sido un placer, muchas gracias. A ti.